Vamos a continuar, estimados y estimadas. Bueno, ustedes tienen allí, creo que en el momento que ustedes ingresan por el este, por el SGA, creo que a ustedes ya les va permitiendo marcar su asistencia, ¿no? ¿Se han Sí, nos marcado? deja permitir al ingresar. Por eso. Ya, listo. Entonces allí pues usted marque su asistencia. Yo asumo pues que ustedes están, han iniciado la sesión y están aquí en la clase, ¿no? Ya, listo. Bueno, como yo les estaba indicando, en esta segunda jornada nos toca abordar lo que tiene que ver con el proceso de atención de enfermería, pero desde la comunidad. ¿Ya? Entonces vamos a recordar igual algo sobre el proceso de atención de enfermería. ¿Ya? Vamos a ir recordando, vamos a ir viendo. ¿Ya? Pero ahora desde el enfoque, desde la comunidad, desde el enfoque de las familias. ¿Ya? Bueno, está de más que les diga que prendan sus cámaras, ¿no? Ya, vamos a iniciar. A ver, tenemos, tenemos la parte de el proceso de atención de enfermería desde la comunidad. Ya estamos todavía estimados, nos faltan dos temas, ya nos tocaría pues finalizar esta primera unidad. Posterior a esta primera unidad, nos corresponde también una evaluación sobre los contenidos que hemos visto. Ya ahora estamos pues todavía abordando, en este caso pues el cuarto tema. Bueno, aquí no he corregido, pero no es el 1.3, es el 1.4, el tema que nos corresponde abordar el día de hoy, ya que habla sobre el proceso enfermero aplicado al cuidado familiar, comunitario e intercultural. Ya, ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy aquí. Ustedes ya tienen unas bases sobre el proceso de atención, pero dado pues a situaciones o a problemas, a enfermedades que de pronto se pueden presentar, ¿no? Ahora, la finalidad del abordaje de este tema es conocer un poco las situaciones que de pronto existen, las situaciones que de pronto ocurren en una comunidad y que pueden traer como un desencadenante la presencia de alguna patología, la presencia de pronto de situaciones que van a alterar los problemas, que van a alterar la salud de las familias, de las personas, ¿ya? De las comunidades. Esa es la finalidad del tema que vamos a abordar ahora. Ya, una vez que nosotros hemos abordado este tema, usted va a estar en la capacidad de aplicar el proceso de atención a enfermería, ¿ya? En la familia, en la comunidad, dado la situación o el problema en que de pronto nosotros hemos encontrado, el problema que de pronto nosotros hemos detectado en una comunidad, ¿no? Bueno, para ir avanzando, tenemos acá, ¿por qué el proceso enfermero es clave en la comunidad? Primero tengamos en cuenta, ¿no? Que el proceso de atención en enfermería es un método, para muchos considerado un método científico, un proceso científico que nos orienta a nosotros, nos orienta a los profesionales de enfermería a brindar una respuesta a la situación o al problema que van presentando, ¿no? Las personas que van presentando las familias, que va presentando la comunidad como tal. Este proceso o el PAE es el sustento de nosotros los profesionales de enfermería, ¿ya? Y no solamente en el semestre antepasado, cuando usted vio bases, allí de pronto se abordaba sobre situaciones o problemas o patologías que presentaba un determinado grupo de personas o una persona como tal. Ahora no, dentro de la parte de la comunidad, la finalidad es abordar problemas o situaciones que de pronto van a ser comunes, que van a ser visibles en las familias, ¿ya? Y que de pronto van a ser notorias. Ante aquello, pues viene la parte de nosotros como profesionales, ¿no? Aplicar este proceso científico que nos va a orientar a nosotros a posterior.
¿no? De la valoración que nosotros hagamos a posterior del diagnóstico que identifiquemos, nos va a brindar una planificación y posterior pues una intervención con la finalidad de cambiar situaciones de salud de las familias. Miren, aquí ya no vamos a hablar de un cuidado individual. No, dentro del proceso de atención de enfermería en la comunidad, vamos a hablar desde el cuidado familiar o desde el cuidado colectivo. Esa va a ser la finalidad de la aplicación del proceso de atención a enfermería desde el punto de vista de la enfermería comunitaria. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el proceso enfermero es la clave de la comunidad? Es clave porque este va a organizar el cuidado, nos va a permitir organizar, ¿ya? Nos va a permitir a través de la valoración identificar, ¿no? ¿Qué situaciones, qué problemas debo de accionar yo rápido para de pronto evitar la aparición de una enfermedad, de una situación que va a afectar a las familias? ¿Ya? Eso me va a permitir priorizar y actuar de manera sistemática frente a problemas reales o potenciales, frente a algo que de pronto ya existe, ¿no? Algo, un tema que de pronto ya suena un poco repetitivo, que siempre de pronto lo tomamos como referencia en nuestra clase, es esto de la situación del problema del dengue como tal, ¿no? Ya nosotros identificamos ese problema, identificamos que dentro de la comunidad de pronto, a través del proceso de la valoración, identificamos que existen muchos predisponentes. ¿Y cuál va a ser la finalidad allí? De pronto identificar cuál va a ser el riesgo más potencial, o cuál va a ser el riesgo, o cuál va a ser eso por el cual yo voy a intervenir y voy a hacer pues que en lo posible ya sea como que el lugar, o sea, el medio que de pronto predisponga a la aparición del mosquito, ¿no? Ahí yo vendría a accionar, voy a identificar, voy a priorizar. Ya frente a ese problema que ya existe, ya frente a ese problema que existe, o de pronto voy a evitar que eso pues se vuelva un problema o se vuelva una situación potencial en la salud de las familias, ¿no? ¿Por qué más es importante el proceso de atención de enfermería en la comunidad? Es importante también porque se dice que este va a integrar lo que es la promoción y la prevención. Miren, estos términos siempre van a estar ligados a la comunidad. Ya los hemos repetido varias veces en las otras clases, ya, y aquí mismo, dentro o al momento que yo voy a aplicar el proceso de atención, también voy a integrar esta parte, voy a integrar la promoción, voy a integrar la prevención porque no solamente me voy a limitar en la enfermedad, ya, en la enfermedad que de pronto presenta el paciente, no solamente me voy a limitar en incorporar un estilo de vida saludable, un estilo de vida activo, ya, no solamente me voy a limitar en los riesgos, ya, no solamente me voy a limitar en factores protectores, no, debo de abordar todo aquello, ¿no? Debo de abordar de pronto si una patología es dado o una patología es frecuente porque resulta que no existen estilos de vida saludables, ¿ya? Entonces, muy aparte de que existe la patología y de pronto existen otros predisponentes, se dice que la finalidad es mía, es promover. Promover que las familias conozcan, promover que las familias identifiquen, promover que las familias de pronto adopten nuevas conductas, nuevas situaciones que cambien sus estilos, que cambien sus pareceres allí en la situación de salud que pronto ellos estén, ¿no? ¿Qué más? Vamos a fortalecer la participación, ¿ya? De las comunidades, de las familias. Aquí vamos a involucrar a la familia, vamos a involucrar a la comunidad, vamos a tal vez buscar tal vez alguna red de apoyo o una red local que de pronto nos ayude también en la toma de decisiones, ¿no? Ya, si yo quiero cambiar algo o ya identifiqué un aspecto, ya estoy promoviendo, ya estoy realizando actividades de promoción que de pronto vayan alineadas a lo que es el proceso de atención de enfermería, pero no solamente debo de quedarme yo allí, sino que dice que también nosotros debemos de alinearnos a lo que es la participación, fortalecer la participación, porque si de pronto yo quiero realizar, como yo les menciono, quiero realizar una minga, no basta en que solamente sea dado pues a través de la actividad de promoción, no hay que realizar la minga, no, sino que se debe de involucrar a todas las personas, en este caso a las familias, a la comunidad, si de pronto dentro de la comunidad hay personas o hay las sedes, hay los líderes, involucrarlos a ellos porque eso dice que va a fortalecer la participación.
Y esa es la finalidad del proceso de atención de enfermería en la comunidad, que las familias participen, que las familias se empoderen de algún tipo de situación que de pronto nosotros querramos abordar o que querramos cambiar, ¿ya? No basta solamente que yo dé a conocer, ¿no? No basta que yo solamente de pronto hable algún tipo de situación a la familia, no basta solamente eso, sino que yo en lo posible debo de involucrar a todos, ¿no? Debo de involucrar, ¿ya? Qué más es necesario? ¿O qué más? ¿Por qué es importante? ¿O por qué el proceso enfermero es la clave de la comunidad? Es importante porque aquí también se debe de hacer esto del respeto a la cultura, ¿no? El cuidado, según las teóricas, según por ejemplo la teoría de Madeline Leninger, se dice que el cuidado debe de ser adaptado, ¿no? Adaptado a la situación o al lugar, al sector, a la comunidad donde están nuestros pacientes. ¿Ya? Y el proceso de atención de enfermería, no porque necesariamente de pronto nosotros ahorita nos guiamos de los libros, ¿no? Y ya hay como que cosas puntuales. No necesariamente se dice que nosotros debemos de adaptar aquello que de pronto está en el libro de manera puntual, no, sino que aquí debe de existir el respeto, ya el respeto a la cultura, adaptar ese cuidado de pronto a las creencias que tiene la población a esos, a de pronto a los valores que de pronto ellos hacen de sí, de pronto al lenguaje, a las prácticas que tiene cada comunidad, eso es necesario, ¿no? Respetar, adaptar, ¿no? De pronto ante alguna familia, dentro de su cuidado, dentro de las situaciones que de pronto ellos adoptan para de pronto algún problema de salud de uno de los miembros de la familia, de pronto no siempre va a ser el uso de la medicina convencional, ¿no? De pronto el que de pronto vayan a una farmacia, adquieran un medicamento, no siempre va a ser eso en la familia, sino que de pronto ellos van a tener ya como que arraigado un poco tal vez la parte del uso de algún tipo de planta medicinal. Y ante esas creencias, si bien pueden influir, ¿no? Pueden influir en esa familia, si estas influyen de manera positiva, pues se dice que es una práctica que hay que adaptar nosotros y de pronto nosotros abordar allí el beneficio de aquello y no decirles, ¿no? No, es que ustedes no pueden utilizar esto, lo recomendable es lo de acá. Nosotros no, en la parte comunitaria nosotros no podemos hacer eso, porque dentro de las familias, dentro de la comunidad ya existen muchas prácticas, ya existen muchas situaciones que de pronto ellos consideran y no solamente que consideran, sino que a veces impactan positivamente en la salud de ellos y ante esas situaciones pues nosotros no podemos como que decirles, no, es que eso no es lo adecuado o no, esa práctica no es la adecuada. Nosotros no podemos decirles eso, ¿no? Sino que ahí viene la adaptación, el respeto a esa situación que de pronto ellos creen que ellos ya tienen adaptado, ¿no? Ahora, miren, aquí habla o aquí tenemos como que un poco de diferencias dado el enfoque del proceso de atención de enfermería comunitario y el proceso de atención de enfermería, pero en el ámbito hospitalario, ¿no? Desde el punto de vista comunitario, se dice que aquí nosotros vamos a observar a la persona dentro de su familia, su vivienda, recursos y el entorno social, ¿ya? Dentro del punto de vista comunitario. Aquí vamos a ver su todo, por decirlo así. Ya la parte con quién vive, la parte de su vivienda, la parte de los recursos que de pronto éste tenga, la parte de con quién interacciona de manera social, ¿ya? ¿Qué situaciones o quién es su círculo con de pronto las personas, dada la comunidad o el lugar donde viven, ¿no? Desde ese punto nos vamos a enfocar nosotros en la parte comunitaria. Ya, ¿qué más? Vamos a reconocer los determinantes sociales, los determinantes que de pronto influyen en las situaciones o sí, en sus situaciones de salud. No, ahí vamos a ver la parte del entorno una vez más, la parte de la economía, la educación, ¿no? El acceso mismo a los servicios de salud, que de pronto esos también influyen mucho en que la persona pues pueda adoptar, ¿no? Pueda adoptar o ante la recurrencia de una enfermedad, ¿dónde va a ir? Ya, eso debemos de observar nosotros. Ya, si éste reconoce sus determinantes sociales, los que determinan su salud, ya,
si éste reconoce sus prácticas culturales y también si éste reconoce la participación comunitaria o cuán importante es la participación de la comunidad, ¿no? Esto vamos a observar en la parte del proceso de atención a enfermería comunitaria. ¿Qué más vamos a observar? Ya, si de pronto las intervenciones educativas, estas son educativas, son preventivas, o si se hace un seguimiento continuo, cómo estas van a favorecer la salud de la persona. ¿Ya? A ver si verdaderamente esta capacitación, esa charla, esa actividad de promoción que yo realizo con ellos, verdaderamente impacta o no impacta. ¿Ya? Eso también como parte, ¿no? de un proceso evaluativo que veíamos en los modelos de educación sanitaria, siempre se dice que se debe hacer eso y desde el punto de vista del PAE comunitario, nosotros también tenemos que ver si favorecen o no favorecen aquellos temas que usted les aborda, aquellos temas, intervenciones, como bien menciona aquí, intervenciones de tipo comunitaria, educativas, preventivas y ante eso, pues hacer un seguimiento, si verdaderamente lo que yo estoy informando verdaderamente está impactando. Ya aquellas actividades ya propiamente de las intervenciones que yo estoy realizando con esa población, estoy realizando con esa familia, con esa comunidad, verdaderamente están impactando. Eso es lo que yo debo de ver desde el punto de vista comunitario, ¿no? Y miren, ahora acá desde el punto de vista hospitalario, aquí el centro no es solo el síntoma, sino la vida cotidiana del contexto, ¿no? Aquí nosotros nos vamos a enfocar en las situaciones que de pronto hacen que influya la presencia de la enfermedad en la persona, ¿no? Y mismo allí nos enfocamos en los signos, los síntomas, todo aquello que presenta o todo lo que está influyendo para que la persona posea una patología. Y ante esa patología nosotros después tenemos que intervenir, crear allí nuestra planificación, las intervenciones, ¿no? Aquí dentro a diferencia del ámbito hospitalario, ya nosotros también vamos a trabajar o vamos a fortalecer la parte de el trabajo en domicilio, el trabajo en la escuela, el trabajo en los barrios, el trabajo en las comunidades, en los centros de salud. Por eso usted podrá darse cuenta también que en muchas ocasiones cuando se detecta un problema desde el punto de vista comunitario, nosotros los profesionales de salud no solamente se quedan allí en el centro de salud como tal. No, sino que ¿qué hacen? Usted podrá haberse dado cuenta que muchas veces van a las escuelas. Muchas veces allí se está brindando tal vez una consejería a los niños, ¿no? O enseñándoles allí el lavado de manos. Resulta que hemos detectado que hay muchas enfermedades de tipo gastrointestinal. Van los niños al centro de salud siempre con los síntomas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros como parte de que hemos identificado que de pronto no hay el agua tratada, que de pronto se desconoce sobre la importancia de las medidas higiénicas. Nosotros posterior a eso, no solamente es que vamos a hablar, vamos desde el punto de vista de promoción y prevención, vamos a hablar allí solamente en el centro de salud. No se dice que nosotros debemos de ir hacia los lugares donde de pronto se concentra la población, ¿no? O donde está la población. La parte domiciliaria, las escuelas, que son los lugares estratégicos, ¿no? Nosotros allí vamos, brindamos información a los niños, a los profesores, incluso allí no solamente basta con el hecho de hacer es la actividad de promoción, del hecho de dar a conocer, ¿no? Sino que si yo quiero hablar de un tema o abordar un tema, que lo estoy trabajando desde el punto de vista de la escuela, ya yo tengo que hacer hasta las demostraciones, ¿no? Voy a hacer el lavado de manos, voy a hablar sobre el lavado de manos, bueno, el lavado de manos es así, enseño, de manera pues que eso vaya creando esa parte como medio de intervención, vaya creando ese hábito en los niños, ¿no? De cómo realizarse un buen lavado de manos, ¿no? Bueno, a diferencia del ámbito hospitalario, también el PAE en la comunidad se dice que va a medir por los cambios o va a ser medido por los cambios que van a adaptar dentro de mi valoración, no, perdón, dentro de mi evaluación. Yo voy a determinar si verdaderamente aquella situación que yo informé, que de pronto yo demostré, verdaderamente fue adaptado por esa familia o fue adaptado o se vio un cambio verdaderamente que yo quise, por el cual yo quise informar, ¿no? Por ejemplo, yo les indicaba, si yo hablo sobre la parte de lavado de manos que yo informé a los niños, posterior a un tiempo yo voy
voy a la escuelita y yo allí voy a decirles, ¿no? A ver, vamos a hacer la demostración de lavado de manos, pero de pronto yo ya no lo voy a enseñar porque ya en su anterior sesión que tuvimos, de pronto yo ya les enseñé, yo ya les mostré. Y ahora lo que corresponde a ellos es que ellos hagan, a ver, voy a medir. Resulta que abajo el índice de las enfermedades gastrointestinales. Puedo suponer que bajo ese índice porque los niños ahora verdaderamente se saben lavar las manos bien. ¿Ya? Porque ya no solamente bastó en promover, en prevenir, ¿no? Sino que esos niños verdaderamente adaptaron esa costumbre, adaptaron esa situación y ahora sí se lavan las manos de una manera correcta. ¿Ya? El éxito, a diferencia, ¿no? de la parte hospitalaria, el éxito de aplicar un proceso de atención de enfermería, de detectar los problemas, de llevar a cabo aquellas intervenciones con la comunidad, va a hacer que las familias verdaderamente adopten esos cambios que de los cuales yo les quise informar, que hagan de sí aquellas conductas, ¿ya? Y que por sobre todo pues existe esta parte del autocuidado, ¿no? Y miren que la parte de la comunidad busca eso, busca que las familias concienticen y que de pronto no exista la presencia de algún tipo de patología, ¿no? No exista la presencia de enfermedades que pueden ser prevenidas en la comunidad, ¿no? Por eso se dicen, muchos profesionales dicen que el trabajo en la comunidad del enfermero comunitario es un trabajo fuerte porque se detectan a veces situaciones, ¿no? Se detectan a veces situaciones y a veces pues las familias no son fáciles de abordar alguna situación o como que existe esa resistencia al cambio que de pronto a veces se necesita, ¿no? Ya, y miren, dentro del proceso de atención a enfermería, lo mismo nosotros se dice que vamos a hacer. Vamos a detectar aquellas situaciones, ya, que de pronto están influyendo de manera negativa y la finalidad es cambiar a través de las intervenciones, ¿no? Y posteriores, dentro de la evaluación, pues, está el hecho de medir si verdaderamente lo que yo informé están haciendo uso, ya está haciendo uso aquella familia, aquel sector, aquella comunidad está haciendo uso de aquello que de pronto yo les he indicado, ¿no? Les he informado, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, dentro de lo que tiene que ver las etapas del proceso de atención a enfermería, usted ya las conoce, ¿no? Tenemos allí lo que es la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación, ¿no? Ahora, ¿cuál es la finalidad de la valoración? A ver, ¿quién se recuerda? A ver, vamos participando. Los signos y síntomas del paciente, valorar ¿No? eso. Detectar los signos y síntomas que de pronto presenta el paciente, ¿no? Ujú, muy bien. Eso desde el punto de vista de la valoración en una situación o en un problema hospitalario con el cual llega mi paciente al establecimiento, ¿no? Aquí vamos a ver, desde el punto de vista comunitario ahora, vamos a hacer uso de los datos del individuo, de los datos de la familia, de los datos de la comunidad, ¿ya? Y aquí vamos a ver, ¿ya? De pronto, qué situaciones están influyendo o qué problemas están influyendo en aquella familia, en aquella comunidad, ¿no? Vamos a observar ya las situaciones como técnicas dentro de la valoración, ¿no? Vamos a observar todas aquellas situaciones que de pronto están influyendo para la presencia de alguna patología, para la presencia de alguna enfermedad, pero tengamos en cuenta la parte de las familias de la comunidad, así como dentro de la valoración del paciente de manera individual. Él llega y nos manifiesta que tiene de pronto por allí una fiebre, tiene por allí un malestar, tiene de pronto por allí algún síntoma, un cólico, ya. Así nosotros, desde ese punto de vista, ahora vamos a detectar dentro de la valoración todos aquellos datos que de pronto en nosotros nos vayan a dar luces que esos pues van a ser los que van a estar influenciando dentro de la presencia de enfermedades, pero desde el punto de vista de las familias de la comunidad. Ahora, dentro de la etapa diagnóstica, nosotros aquí vamos
a utilizar también, miren, esta pregunta, ¿qué necesita? Aquí nosotros vamos a interpretar todos aquellos problemas, vamos a identificar todos aquellos problemas que de pronto van a causar un riesgo, pueden causar un riesgo o ya puede existir una respuesta ya de las familias ante ese problema que de pronto ha existido, ¿no? ¿Ya? Dentro de la planificación, aquí nosotros, miren, vamos a utilizar esta pregunta, ¿qué haré? Y aquí vamos a comenzar a priorizarnos. De pronto allí dentro de la familia hemos detectado múltiples problemas. ¿Ya? Pero primero, ante la presencia de esos múltiples problemas que nosotros estamos aptos para de pronto direccionarlos a un cuidado o a una estrategia, debemos de detectar o debemos de en primera instancia identificar cuáles van a ser los prioritarios. Y ante eso, pues plantearnos objetivos y posterior, pues orientarnos, direccionarnos a qué intervenciones yo voy a realizar, ¿no? Seguidamente tenemos la parte de la ejecución, que aquí ya viene cómo yo voy a llevar a cabo todo aquello que yo me he planteado, cómo yo me voy voy a hacer el acercamiento, cómo voy a abordar un tema, cómo voy a abordar alguna situación con las familias. Aquí ya viene esta parte, ¿no? En lo que es la ejecución. Y aquí, miren, nace esta pregunta, ¿cómo lo implemento? Tal vez a través de consejerías. Ya nosotros estamos aptos para brindar consejería sobre temas que de pronto son muy recurrentes en las comunidades, ¿ya? ¿Cómo voy a abordar aquella situación? A través de una visita domiciliaria, a través de una visita en el hogar de las familias, a través de la educación, a través de la coordinación. Tal vez es alguna situación que yo no puedo abordar. ¿Ya? De pronto allí detecté la presencia de desnutrición crónica en dos niños de esa familia, ¿ya? Yo no puedo abordar a un 100%, ya yo me planteé mejorar la calidad de vida, disminuir los índices de desnutrición, pero ante esa situación, de pronto yo necesito coordinar con algún tipo de ONG que nace o que de pronto está allí en la comunidad. Ya, yo coordino, ya, porque si detecto el problema, no basta solamente que yo vaya y me acerque, ¿no? Vaya y me acerque de pronto con una consejería, de pronto vaya y haga la visita o eduque, no basta solamente con eso, sino que basta el hecho de que de pronto yo también pueda articular con otras instituciones que puedan brindar una respuesta a las familias, ¿no? Y finalmente, la evaluación, que aquí ya analizo el cambio, verifico los resultados. O si resulta que no, el plan de cuidados que yo me planteé no impactó de manera considerable a aquellas familias, aquí viene la parte, ¿no? Que yo debo de reajustar mi plan de cuidados. Ya, yo debo de reajustarlo, ¿no? Ya, listo. Bueno, como ustedes saben, ya cada etapa depende una de otra. Para yo hablar de diagnóstico, para yo establecer un diagnóstico dentro de lo que tiene que ver el proceso de enfermería, pero comunitario, para yo establecer el diagnóstico, primero voy a tener que recabar la información de la familia, recabar todos aquellos datos, ya recabar toda aquella información que de pronto es visible, toda aquella información que de pronto es observable, medible, o asimismo recabar toda información que de pronto yo puedo observar, que yo puedo palpar, que yo puedo ver. ¿Ya? O me la comenta la familia, me la comenta la comunidad. Yo allí primero debo de establecer, ¿no? A través de la valoración todos aquellos datos para posterior yo hablar de un diagnóstico, ¿ya? Y previo a la obtención de todos esos datos, ahí es que yo ya voy a poder hablar y decir, bueno, el diagnóstico es este, ¿no? Ya, eso usted ya lo conoce. Esto es secuencial. Ya vamos en secuencia para hablar del proceso de atención de enfermería, ¿no? En la comunidad, el PAE se construye con la familia y no solamente para la familia. Ya, no solamente es que yo de pronto aquí incluso puedo hacer uso, ya en el momento que voy a realizar mis intervenciones, de un modelo educativo de tipo participativo, porque se dice que no, en las familias no está el hecho de que como que uno va y uno, queremos por ejemplo hablar sobre los hábitos alimenticios, no es que uno va y como que dice, su alimentación debe ser esta. No, se dice que no debe estar enfocado a esa parte porque yo debo de, como bien dice aquí, debo de construir con la familia. A ver, ¿qué recursos tenemos aquí en el hogar? ¿Qué situaciones podemos de pronto implementar que ya están aquí en el hogar? ¿Ya?
En muchas de las familias, por ejemplo, en las zonas rurales, siempre se les trata de hacer conciencia, por ejemplo, sobre la importancia de tener un huerto allí en los hogares, un huerto donde de pronto puedan ellos tener sus recursos, sus alimentos, ya siempre se trata, incluso miren que hay instituciones, el municipio, la prefectura, ellos siempre constantemente están como que brindando así, semillas para que las familias puedan. Ya, y por ejemplo, yo estoy hablando y de pronto yo le digo a la familia, bueno, pues podemos construir aquí en la casa, podemos tratar de cambiar alguna situación y podemos hacer uso de este espacio, ¿ya? Siempre es con la familia, no solamente el hecho de yo ir con alguna situación que es necesario cambiarla y como por decirlo así, tratar de imponer, no, porque eso no a eso no está direccionado lo que es el proceso de atención de enfermería. Y la meta final es mejorar las respuestas humanas y las condiciones del cuidado, ¿no? Esa es la finalidad del proceso, ¿no? A ver, ante aquel problema que de pronto nosotros detectamos, la finalidad es que esas familias cambien, ¿ya? Cambien, mejoren alguna situación, ¿ya? Para seguir avanzando, vamos a hablar sobre la valoración en la familia y en la comunidad. Esta primera etapa, como nosotros ya, como ustedes de pronto ya conocen, ¿no? Esta primera etapa, su finalidad es la obtención de todos los datos que de pronto puedan influir o todos los datos que yo pueda recabar de las familias, ¿no? Ya, y aquí dentro de la valoración, dentro de esta etapa de la valoración, yo me basto o yo debo de observar, debo de preguntar, debo de escuchar y de registrar, como menciona aquí. ¿Ya? ¿Y cómo voy a valorar? ¿Qué voy a valorar? Voy a valorar la composición de las familias, ¿ya? ¿Cómo está constituido? ¿Cómo está compuesta? De pronto está compuesta por mamá, papá, el hijo. De pronto es una familia muy extensa, está constituido ahí por mamá, papá, hijo, abuelo, tíos, ¿ya? En una casa de pronto viven varias familias, hay varios habitantes. Ya, yo voy a ver esa composición en primera instancia, cómo está estructurado esa familia, ya, cómo está estructurada aquella familia, ya, cómo de pronto es el ciclo vital de aquella familia, ¿no? Ya, quién de pronto hace las veces allí en el hogar de mamá, quién hace las veces de jefe de hogar, de papá, ya, toda esa situación yo voy a valorar, yo voy a determinar, ¿ya? ¿Qué más voy a ver? ¿Qué más voy a valorar en una familia? ¿Ya? Las condiciones de la vivienda, ¿ya? ¿Cómo es la vivienda? ¿Qué, de pronto de qué están hechas las paredes? ¿De qué está hecho el techo? Ya, todo eso yo voy a valorar dentro del proceso de atención de enfermería, desde el punto de vista de la valoración en la comunidad, ¿ya? ¿Qué más voy a valorar? El saneamiento, ¿ya? La parte del agua, ¿ya? El saneamiento hace atención a la parte si de pronto la basura no tiene la etapa final que es la recolección y de pronto no esté en el hogar, ¿no? La presencia, miren, del líquido vital del agua, si esta de pronto es potabilizada, no es potabilizada, ya lo hemos mencionado, cuáles son los riesgos de no tener un agua potabilizada. ¿Qué más vamos a ver? La parte del hacinamiento, ¿ya? De pronto es una vivienda pequeña y resulta que allí viven muchas familias. Ya, eso se valora dentro de lo que es el proceso de atención a enfermería en la comunidad. Los riesgos ambientales. De pronto estamos ahí, es una familia que vive cerca de pronto de la refinería, que constantemente está emanando gases, que eso a la larga puede traer algún tipo de patología, o viven cerca de una fábrica de tal vez de producción de algún tipo de agente. Todo eso nosotros lo tenemos que ver, ¿ya? Porque eso va a ser un riesgo a la larga, ¿no? Para traer consigo la presencia de algún tipo de patología. ¿Ya? ¿Qué más vamos a valorar en la familia, en la comunidad? El estado de salud, ¿ya? ¿Cómo es el estado de salud de esa familia? ¿Ya? Si de pronto es un niño que estamos visitando allí en el hogar, si el niño tiene las vacunas completas, si su esquema está completo, ¿ya? Los controles, ¿no? Si es un adulto mayor,
va constantemente al centro de salud, si es un niño, si es una embarazada, ya los grupos prioritarios se dice que deben de estar constantemente yendo a la valoración, yendo a los establecimientos de salud. Ya, entonces nosotros aquí valoramos, ya, cómo está percibiendo su salud, si constantemente está asistiendo ya al centro de salud, cómo es la alimentación de las familias, de la comunidad, cómo es la alimentación, ya cómo es la adherencia de pronto a los sistemas de salud o ante algún tratamiento, cómo es su adherencia, si de pronto estas responden de manera positiva o no, esto también vamos a ver, ya. Miren, ¿qué más vamos a valorar? Las creencias, ya, las creencias que de pronto tiene la familia, las costumbres, ¿ya? Las costumbres que tiene la familia, el idioma, ¿ya? El idioma, de pronto el idioma, ¿qué idioma hablan? Si de pronto es una familia de una comunidad indígena y tiene de pronto un idioma natal, un idioma propio, ¿ya? Las redes, ¿no? A ver, ¿qué redes o qué situaciones de pronto influyen allí en esa familia? ¿Ya? Y el acceso a los servicios, ¿no? A los servicios de salud en este caso. Si de pronto ellos tienen un buen acceso o bueno, se enferman, hacia dónde van, ¿ya? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la valoración de las familias y la comunidad. Miren, la parte de la familia, la parte de la vivienda, la parte del estado de salud, la parte de las costumbres y cada una de estas situaciones que son necesarias cuando yo quiero valorar o quiero determinar los problemas que de pronto pueden ser existentes o que existen en una familia. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a abordar a la familia? ¿O qué recursos de pronto yo voy a usar? ¿O qué voy a hacer para recabar estos datos? Por medio de una visita domiciliaria. ¿Ya? Por medio de una visita domiciliaria yo puedo determinar todos estos datos. Ya yo voy a la casa de la familia y allí yo valoro el entorno real, ¿no? De pronto ellos me van diciendo, no, es que aquí no tenemos agua potable, ¿ya? Y yo voy corroborando a través de la visita. No tienen de pronto una tubería, no tienen pues la presencia de pronto algún grifo, nada de aquello, y yo voy corroborando en la visita, ¿ya? Determinamos de pronto que el niño no tiene las vacunas, ¿ya? Dentro de mi carnet, dentro de mis tarjetas, yo determino que en esa familia no tiene completo las vacunas ese niño. Yo llego a la visita y le digo, a ver señora, permítame su carnet. Y verificamos a través del carnet, por medio de la visita, estando allí en el hogar, que verdaderamente ese niño no tiene las vacunas. Y eso ya va siendo allí una situación o un poco un problema, ¿no? Un problema es algo que está presentando. Pero miren, desde el punto de vista familia, comunidad, ¿no? O yo voy a la casa y observo que allí, dentro de ese entorno, hay varias personas viviendo. Esa familia, con la visita que yo llego, yo verifico que constantemente, verifico que verdaderamente en ese hogar hay un hacinamiento, porque hay varias personas viviendo allí, ¿ya? A través de la visita mismo yo voy a valorar y voy a ir determinando cómo es ese entorno, si verdaderamente ese entorno ya está influyendo dentro de pronto alguna situación o algún problema de salud de aquella familia, ¿no? ¿Cómo más yo voy a identificar? A través de la ficha familiar. Ya en su momento vamos a abordar a fondo más, cuando ya nos toque, creo que en la segunda unidad, allí está la parte de la ficha familiar. Allí nosotros vamos a identificar todos aquellos datos, ya desde el punto de vista demográficos, riesgos o algún tipo de seguimiento que de pronto se ha determinado, dado pues la ficha familiar de la familia. Toda familia, desde el punto de vista comunitario, se dice que tiene una ficha familiar y en esa ficha familiar se detecta todo, se determina todo, ¿ya? Desde los datos demográficos, dónde está sentada la familia, está sentado frente a cerca a un río, cerca a una montaña, cerca a una carretera principal, ¿ya? Ahí se identifica todo en la ficha familiar. ¿Ya? Y eso también nos permite como que determinar, ¿no? Algún tipo de dato o algún tipo de situación que de pronto pueda hacer que exista, ¿no? Algún tipo de enfermedad o algún tipo de situación aquella, ¿no? ¿Cómo más vamos a detectar? Por ejemplo, yo quiero determinar cómo es el ciclo vital, cómo es la estructura de la familia. Ya allí yo voy a hacer uso del familiograma.
que eso ya en su momento también lo vamos a ver, lo vamos a abordar más a fondo. Y allí, a través del familiograma, vamos a comprendernos cómo está dada las estructuras de la familia, cómo son las relaciones de la familia. Ya se lleva bien el hijo con el papá, se lleva bien el hijo con la mamá. Allí vamos a determinar a través del familiograma, ya cómo está dada la estructura. Ya, y se habla mucho, ¿no? Se habla mucho de que dentro de las familias, la red de apoyo en primera instancia debe estar dado por el círculo familiar. Y si resulta que yo determino que en el familiograma han realizado allí y han colocado que no existe una buena relación dentro de la familia, ya esa es una situación que yo debo de considerar, que yo debo de ver. ¿Cómo más voy a reconocer algún tipo de situación o cómo más yo voy a llegar a la obtención de datos a través del mapa parlante, a través de los actores locales? Y allí hay que reconocer, ¿no? Con qué recursos cuenta esa comunidad? ¿Quiénes son los líderes? ¿Ya quiénes son los líderes de esa comunidad? Ya, porque de pronto yo detecto un problema de pronto de falta de acceso o falta de recursos de los sistemas de salud. Ya no solamente, allí viene la parte que no solamente es cuestión de quienes están en el centro de salud, sino que las situaciones o de pronto los líderes comunitarios, si ellos pueden gestionar en lo posible algún tipo de recurso, ellos también es necesario detectar o conocer, ¿no? Quién está enfrente de una comunidad. Ya, porque ellos a través de gestiones pueden también ayudar en alguna situación o ayudar a eliminar o a influir ante algún problema que de pronto presentan las familias, ¿no? Detectar si de pronto no hay algún tipo de problemas, ya que pongan tal vez en disputa algún tipo de territorio, lugar donde de pronto viven las familias, todo eso es necesario también detectar, ¿no? Dentro de la parte de la valoración de la familia dentro de la comunidad, ¿no? ¿Ya? Ahora, aquí tenemos unas preguntas. ¿Qué factores protegen o ponen en riesgo a estas familias? ¿Qué factores ponen en riesgo la salud de las familias? ¿Qué factores ustedes han determinado que ponen en riesgo desde el punto de vista de la valoración? Ya que ponen en riesgo, o pues sí ponen en riesgo o hacen que aparezca allí algún tipo de problema, algún problema que traiga consigo, ¿no? La presencia de algún tipo de patología, la presencia de algún tipo de enfermedad en las familias. ¿Qué factores ustedes han visto, han determinado? A ver, este Eso podría es ser el factor de conocimiento, de falta de conocimiento. Ujú. los factores ambientales, por ejemplo, hay muchas personas que tienen inconvenientes por este motivo de las lluvias a veces, que de pronto hay algún desastre por ahí. Y lo que mencionó la compañera también, la falta de conocimiento. Ah, muy bien. Ujú. Dice acá, tenemos otra pregunta. ¿Qué prácticas culturales influyen en el cuidado? ¿Qué tipo de prácticas? Una práctica de pronto usted conozca por allí que influyen en el cuidado. Podría ser la de los medicamentos caseros, que, o sea, por la falta cultural que a veces el ser humano tenemos, no buscamos lo que es un centro de salud. Ujú. Ajá, esa es una de las prácticas principales que nosotros vemos en las familias, ¿no? Ya, primero, para muchas familias, primero está la medicina tradicional. Voy a ver si primero no me ayuda esto. Y si no veo alguna mejoría, ahí recién recurro al centro de salud, al hospital. Ajá. ¿Qué problemas requieren atención prioritaria hoy? ¿Qué problema usted considera que requieren una atención ahora? Ahora. Ahora mismo, pues las enfermedades que son transmitidas por el mosquito, ¿no? Como el dengue, el chikungunya o el SIDA. O el Zika, perdón. Ujú.
Sí, ¿a qué otro problema usted cree ahora, desde el punto de vista que usted ha observado, que usted ve y dice, esto necesita ser accionado ahorita, esto necesita como que dar una respuesta, como que darle una respuesta ahora? ¿Qué problemas ustedes han detectado? En el caso también de las personas que sufren de hipertensión o de diabetes, que Ujú. no tienen un control. Ajá. ¿Cuál más? A ver, solamente Carlos está en la clase. He visto uno Personas con también problemas que renales también pueden entrar aquí. Ajá, en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, se dice que a un futuro va a haber mucho requerimiento de dializadoras porque la población va hacia allá, ¿ves? Muchos problemas de tipo renales. Y una prevención es la parte comunitaria. Ujú. A ver, alguien más parece que estaba por allí. Ujú. Eso también es. Ajá, eso también, ¿no? El dar a conocer, ¿no? Ya tenemos el acceso a los servicios de salud y como mencionábamos en la mañana, dentro de los servicios de salud se debe de priorizar o se debe de abordar estos temas en relación pues a la sexualidad, a la prevención, como les indicaba, no solamente de pronto de embarazos no deseados, sino que la presencia de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y viene la parte del uso de los métodos anticonceptivos. ¿Ya? Que eso debe de ser accesible, ¿no? Eso debe de ser como que algo se debe de crear hasta de conciencia en la población, ¿no? El conocer, ¿no? Ajá. Algo más que de pronto ustedes han determinado, que de pronto ustedes han detectado. Ujú. Quizás también el esquema de vacuna. Ya la parte de las vacunaciones, ¿no? Sobre todo en los niños, ¿no? Ajá. Miren, el país a través de la vacunación, lo que quieren es que aquellas enfermedades que pueden ser prevenibles por el uso de la vacuna sean consideradas o se las llame como que erradicadas, ¿no? Eso es lo que se pretende. Ya evitar también pues la presencia de esas enfermedades por medio de la vacunación. Pero hay muchas familias que no hacen conciencia o no llegan a concientizar sobre la importancia, o a veces también no es un problema de la familia, sino que a veces también, por ejemplo, perdón, el sistema de salud, el Ministerio de Salud como tal, no abastece de vacunas, ¿no? No abastece de vacunas, a veces hay un déficit ya de vacunas. Bueno, ahí ya viene la parte de la administración de los sectores, ¿no? Ya que de pronto no se gestiona y a veces eso se vuelve una limitante en la familia. Ajá. ¿Algo más que ustedes consideren que sea un problema dentro de la comunidad y que se debe de accionar? También quizás sobre el lavado de manos por los alimentos, porque también la alimentación también tiene que ver en los problemas que son gastrointestinales y todo eso. Ujú. Claro, la concientización, ¿no? Sobre de pronto pues un abordaje, ¿no? Un abordaje correcto sobre las medidas higiénicas, las medidas asépticas, los alimentos, ¿no? Ujú. Sí, esas son situaciones que nosotros pues vamos a ir abordando, que nosotros pues vamos a ir como que teniendo en cuenta, ¿no? Y que a veces sí, de pronto, miren, hemos mencionado, ustedes ahorita han mencionado muchas situaciones. ¿Ya? Y en su momento, pues vamos a tener que priorizar, ¿no? Vamos a tener que priorizar alguna situación que vayan presentando, pues allí las familias, ¿ya? Vamos a tener que priorizar, vamos a tener que darles, pues, como que esa respuesta inmediata, porque si no, eso se puede convertir, ¿no? Se puede convertir en un riesgo, se puede convertir en un problema de salud, ¿no? ¿Ya? Listo. Esto con respecto pues a la parte de la valoración. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué situaciones debemos de considerar? Ya eso estuvimos abordando aquí. Ahora, con el respecto al diagnóstico, ya a la segunda etapa del proceso de atención de enfermería, pero desde el punto de vista
de la comunidad, ¿ya? Aquí nosotros vamos a tener en cuenta la interpretación. Ya recabamos datos. Ya recabamos datos, identificamos muchos problemas en la comunidad, ¿ya? Ya identificamos todo aquello. Ahora nosotros vamos a darle una respuesta por medio de la identificación de el diagnóstico, ¿no? Y nosotros en esta etapa, ustedes en esta etapa, nosotros hacemos uso, vamos a hacer uso pues de las taxonomías allí ya, ¿no? Hemos detectado y vamos pues a hacer uso del libro Nanda a través de la formulación del diagnóstico que de pronto nosotros queremos pues identificar, ya identificar en las familias. ¿Ya? Y ahora aquí miren, como bien menciona la lámina, dentro de la etapa del diagnóstico, no me basta a mí solamente con poner un nombre o buscar el libro y buscar ya el diagnóstico que de pronto me menciona la taxonomía. No me basta solamente eso. Aquí yo debo de analizar la información, toda la información correcta, toda aquella información para reconocer las necesidades reales que tiene mi paciente. ¿Ya? ¿Qué más? Este debe de ser contextualizado, ya la formulación de mi diagnóstico en la comunidad, porque aquí voy a considerar barreras geográficas, ya voy a priorizar o voy a ver pues la economía, las situaciones de la economía, cómo estas de pronto han estado influyendo. Aquí yo voy a considerar la parte de la vivienda, la cultura, para yo formular mi diagnóstico, y que obviamente ha sido determinado ya en la primera etapa, que ha sido la valoración, ¿no? Dentro de la formulación de mi diagnóstico en la comunidad, se dice que también yo debo de priorizar, ¿ya? Que no todos los problemas, sí, yo detecté un problema, detecté muchos problemas, ¿ya? Pero antes de esos problemas, ustedes saben que asimismo cuando nosotros formulábamos el diagnóstico en los pacientes, ¿ya? En los pacientes allí, los pacientes que de pronto van a hospitalización y de pronto allí el paciente presenta fiebre, presenta ansiedad, de pronto presenta miedo, ¿ya? Las otras, la ansiedad y el miedo están enfocados desde el punto de vista, la parte emocional, la parte psicológica, pero entre la parte psicológica, la parte mental, ¿ya? Y la parte fisiológica, que vendría a ser la fiebre, ¿cuál yo voy a priorizar primero? ¿Cuál voy a priorizar primero? Noemí Vera, ¿cuál voy a priorizar? ¿Las emociones o la parte fisiológica de mi paciente para armar yo mi diagnóstico? Yo considero que debería ser la parte fisiológica. Ujú. Voy a analizar, voy a contextualizar la parte de lo que tiene que ver, pues, la parte fisiológica. Porque si mi paciente está presentando fiebre, sumado a eso que tiene ansiedad, presenta un miedo, ya yo debo de priorizar ya un diagnóstico. De pronto yo voy a poner riesgo de temperatura ineficaz o de pronto temperatura ineficaz. Ya voy a formular ahí un diagnóstico ya relacionado pues a la fiebre, porque hacia allá yo debo de apuntar, ¿no? Lo mismo debe ser acá en la comunidad. Yo detecto varios problemas, detecto varias situaciones de mis pacientes, perdón, de la familia, de la comunidad, ya, yo detecto varias situaciones y así mismo voy a priorizar, a ver, cuál es la que amerita de pronto algún accionar rápido, ya, un accionar rápido. ¿Cuál es el que amerita que de pronto yo haga algún tipo de actividad con mis familias de manera rápida? ¿Ya? De pronto tengo allí la presencia, yo detecté la presencia de pronto basura acumulada, tengo las familias tienen allí algún tipo de situación que de pronto haga que el mosquito se prolifere, ¿ya? Y de pronto también tengo allí que la familia de pronto tiene el niño con un esquema de vacunación incompleto. Detecté dos situaciones. Ya, pero resulta que el niño solamente tiene, vamos a suponer, tiene 2 semanas de retraso. ¿Cuál va a ser el problema que yo debo de priorizar allí entre esas dos situaciones?
Ya, ¿cuál va a ser la situación que yo voy a priorizar? ¿El esquema o la eliminación del criadero ahorita en esta etapa? Ujú. Ajá, primero yo tendría que realizar la eliminación, ¿no? La eliminación de los criaderos, ¿ya? Para evitar pues la proliferación, ¿no? La proliferación del mosquito, que este se siga reproduciendo, ¿no? Ajá. ¿Qué más tenemos acá? ¿Ya? Debemos de priorizar, ¿no? Que no todos los problemas tienen la misma urgencia, tienen el mismo impacto. Debe ser útil también la parte del diagnóstico, porque obviamente un diagnóstico bien elaborado, un diagnóstico bien identificado, me va a orientar a objetivos e intervenciones concretas, ¿no? Una buena determinación de un diagnóstico como tal me va a ayudar a mí a que posterior pues yo me oriente a qué intervenciones yo voy a realizar o hacia qué objetivos yo voy a priorizar, yo voy a establecer frente a esa familia, a esa comunidad. Miren, aquí tenemos unos diagnósticos muy frecuentes. El déficit de conocimiento sobre prevención de enfermedades respiratorias, el mantenimiento ineficaz de la salud familiar, el riesgo de infección relacionado con almacenamiento inadecuado del agua, el incumplimiento de controles preventivos y vacunación. Ya, estos son como que unos más frecuentes, pero hay que ver si estos de aquí están alineados con mis taxonomías actuales. ¿Ya? Ahora, miren, tenemos acá también otros criterios para priorizar. Tenemos la gravedad y riesgo para la salud, tenemos la magnitud del problema dentro de la familia y la comunidad, lo que mencionábamos. Si resulta que allí dentro de las familias hay un mismo problema que de pronto es común en todas, ante eso pues yo debo de priorizar aquello, ¿ya? Para posteriormente intervenir. ¿Ya? Ver la posibilidad real de la intervención desde la enfermería. Ya, por ejemplo, yo siempre les he mencionado, les menciono que si hay alguna situación que resulta que amerita un cambio y amerita una mejoría, pero resulta que hay que posiblemente intervenir de manera económica, ¿ya? Usted ante esa situación, pues si es una familia de escasos recursos, no vamos a poder como que influir de manera directa, porque va a haber esa limitante. ¿Ya? Y la intervención allí como que va a ser como que un poco, no tanto va a estar como que direccionada al accionar nuestro, porque obviamente la limitante, el accionar o la situación pues va a ser otra, ¿ya? Entonces tenemos que proyectarnos a situaciones que de pronto sí van a ser cambiadas o que sí, luego de establecerlas, pues yo voy a ver que va a haber un cambio, el cambio va a ser notorio allí en las familias. ¿Ya? ¿Qué otros criterios yo voy a priorizar? La parte del interés, o yo debo de ver que en las familias exista este interés de cambiar y que obviamente exista la participación de la familia. Yo si no, de nada me va a servir, ¿no? De nada me va a servir que yo esté allí como que indicándole a la familia, bueno, vamos a cambiar algo, o vamos a mejorar algún hábito, alguna situación dentro del hogar, pero resulta que no hay el interés por el cambio de la familia. No hay el interés, no existe el interés. No hay ni la participación de la familia. Ya, entonces eso se va a ver una limitante. Eso va a ser allí como que una piedra en el zapato, como se suele decir, para poder yo intervenir, ¿no? Listo. Posterior, nosotros tenemos la planificación. Y desde el punto de vista comunitario, aquí dentro de la planificación, ya nosotros aquellos objetivos, aquel objetivo, aquel diagnóstico, ya nosotros lo vamos a convertir en alguna acción, ¿ya? Una acción dado pues el tiempo, ¿no? Y miren aquí, la planificación, como bien menciona aquí, debe de ser realista, ¿ya? Debe ser una planificación que verdaderamente pues yo vaya pues a ver ese cambio, ¿ya? Que yo vaya a ver ese cambio, que yo vaya a ver aquellas situaciones que de pronto verdaderamente
van a verse ese cambio notorio, pues, en las familias, ¿no? ¿Ya? Un ratito. Ya, entonces estamos en lo que es la planificación, ¿no? Y dentro de la planificación, como estábamos haciendo mención, ¿ya? Aquí nosotros vamos a utilizar ya situaciones o acciones que vayan a ser realistas, que vaya a haber la participación activa, en este caso de la comunidad, ya que esta planificación, que lo que yo me voy a establecer, esto sea medible, ya, y obviamente pues sea pertinente, que es lo que que hemos estado mencionando, ¿no? Yo voy a realizar un cambio, pero verdaderamente ese cambio va a impactar en las familias. Yo voy a realizar un cambio, pero ese cambio verdaderamente va como que a influenciar de manera positiva de pronto en una creencia que tiene ya la familia. ¿Ya? Ahí yo debo de establecerme estas situaciones con la familia, ¿no? ¿Ya? Por eso aquí bien menciona, la planificación dice que debe ser realista, debe de ser participativa, debe de ser medible y debe de ser culturalmente pertinente, porque yo no puedo hacer uso, ¿no? De que resulta me he plasmado allí que voy a realizar una intervención, pero yo resulta que eso va a afectar de una cierta modo las creencias que ya tiene esa familia. Entonces, yo debo de analizar esa situación antes de llevarla a cabo como tal. Entonces, dentro de mi planificación se dice que yo debo de priorizar, ¿no? Debo de priorizar, elegir el problema que ya lo estábamos mencionando. ¿Cuál va a ser el problema que yo voy a utilizar? ¿O cuál va a ser el problema en el cual yo voy a influir? ¿Ya? ¿Cuál va a ser el problema que yo veo que está causando un impacto y que sí va a cambiar? Que ya yo voy a informar a la comunidad, voy a indicar algo y verdaderamente eso sí va a lograr un cambio, o la familia sí van a adaptar, eso yo tengo que priorizar. ¿Ya? Dos, los objetivos, ¿no? Determinar qué cambio yo espero, ¿ya? ¿Qué cambio yo espero y en qué tiempo, ¿ya? Yo espero, ya, resulta que he determinado algo y yo espero que a los 2 meses las familias adopten cambios, ya cambios notorios, ¿ya? O yo he determinado, voy a determinar que en un mes exista un cambio dentro de las familias o alguna situación de las familias, ¿ya? Yo debo de definirme, ¿no? Dado el problema que yo he determinado, debo de medir qué situación yo voy a ver que va a cambiar, ¿ya? Dentro de lo que es intervenir, aquí yo voy a seleccionar acciones educativas preventivas y de seguimiento. ¿Ya? Aquí en el intervenir yo voy a seleccionar, ¿no? Ya. A ver, voy a realizar una actividad, voy a realizar un taller, voy a realizar una actividad de promoción, voy a utilizar una actividad de prevención, ya, yo voy a realizar aquello, ¿ya? Y asimismo yo debo de plasmar o debo de usar, ver un seguimiento que yo deba hacer, pues aquello que yo me he planteado. Coordinar dentro de lo que es la planificación. ¿Qué voy a coordinar? Voy a coordinar tal vez con las familias, ¿ya? Tal vez con los establecimientos de salud o tal vez con algún tipo de recurso comunitario, ¿ya? Yo debo de coordinarme, ¿no? ¿Ya? Resulta que allí yo debo de priorizar con las familias. De pronto no existe una buena relación dentro de la familia. Y resulta que voy a coordinar alguna situación para mejorar aquello con todos los miembros. ¿Ya? Entonces, dentro de la parte de la coordinación está el hecho de vincular a la familia, los equipos de salud. ¿Ya? Resulta que yo determiné que el problema que tiene la familia
de pronto es un problema que requiere la atención, que requiere la participación de algún otro profesional de la salud, no necesariamente el médico, no necesariamente el enfermero. Ya yo voy a coordinar allí esa parte. Ya resulta que necesito recursos para lograr un cambio. Necesito recursos para de pronto establecer alguna situación, un cambio dentro de las familias. Bueno, ahí viene la parte de ver qué situaciones o qué recursos yo tengo en la comunidad, ¿ya? Y cómo estos pues pueden ayudarme a mejorar, ¿no? Como bien menciona aquí esta lámina, fortalecer en 2 semanas. Por ejemplo, yo voy a planificarme que dentro de 2 semanas las personas van a poseer conocimientos y prácticas preventivas de la salud sobre infecciones respiratorias, evidenciado por identificación de signos de alarma y mejora en el ambiente intradomiciliario. ¿Ya? Ese de pronto sería una planificación si de pronto yo detecté que en una familia que de pronto vive en un hacinamiento, de pronto no tiene dentro del hogar las corrientes de aire adecuadas, ya puede ser propensa a presentar enfermedades de tipo respiratoria. Ya, entonces, ¿qué me planteo yo? Que en 2 semanas, ya, yo voy a lograr que los conocimientos, las prácticas que tenga esa familia sobre esas enfermedades respiratorias cambien. ¿Y cómo yo voy a identificar que verdaderamente la familia se ha fortalecido en este tema? Porque ellos van a conocer los signos de alarma. De pronto ellos ya ven que algún familiar está de pronto con la presencia de una tos. Ellos ya saben que de pronto eso ha sido dado eh, porque de pronto allí no se ha tenido un buen autocuidado y de pronto por eso es que está la presencia de ese síntoma. Pero, o si no, al contrario, ¿no? La familia observa que de pronto puede cambiar, que de pronto cambió algún tipo de situación y de pronto ya no se habla de la presencia de la enfermedad. Bueno, allí yo ya voy a ir influenciando, ¿no? ¿Ya? Y resulta que aquel objetivo que yo me he planteado verdaderamente va a dar el resultado que yo espero. Bueno, luego tenemos la parte de la ejecución, ¿no? Y aquí en la parte de la ejecución, pues yo ya voy a hacer uso de todos aquellos recursos que yo me he plasmado, obviamente, pues en mi planificación, ¿no? Ya aquí ya viene el hecho de poner en marcha yo aquello. A ver, ¿qué voy a cambiar? ¿Qué voy a utilizar? ¿Dónde voy a influir? ¿Cómo voy a influir en las familias? Aquí ya viene todo lo que yo me he identificado. Y resulta que aquí puede ser un tipo de consejería individual, un tipo de consejería familiar. Voy a hablar sobre de pronto algún problema o una situación familiar. Voy a utilizar a toda la familia y hablo allí con la familia. ¿Ya? O voy a utilizar esto de la educación. Voy a utilizar un método para la transmisión de la educación en la salud. Voy a utilizar de pronto allí el método tradicional, el método persuasivo, el método participativo, el método crítico. Ya, yo voy a hacer uso de pronto de algún método de esto de la educación en la salud. ¿Ya? ¿Qué más voy a de pronto utilizar en este momento de la ejecución? Resulta que voy a hacer una visita domiciliaria y en esa visita domiciliaria voy a hacer un seguimiento. Ya hago uso de a través de la visita, allí comienzo a emplear algún tipo de actividad, comienzo ya a ejecutar como tal, ¿no? ¿Ya? ¿Qué ejecuto? Ah, de pronto yo determiné que el niño estaba con un esquema de vacunación atrasado. Entonces, dentro de mi ejecución, pues va a ser la administración, la colocación de las vacunas. O de pronto algún tipo de tamizaje. Ya voy a realizarle allí el mismo el tamizaje neonatal en el pie. O de pronto es una embarazada que de pronto se necesita determinar si de pronto no hay la presencia de algún tipo de enfermedad, ¿no? ¿Ya? Realizo o a su vez influyo en los controles, ¿no? ¿Cómo más yo puedo ejecutar acciones? Ya por medio de la derivación, la coordinación con otras instituciones, la coordinación intersectorial, ¿no? Con de pronto otros departamentos, con de pronto otra institución que haya dentro de la comunidad, de manera que allí pues yo vaya afianzando alguna situación de salud de los pacientes, ¿no? ¿Qué más voy a tener en cuenta desde el punto de vista de la ejecución o qué más puedo yo realizar? El trabajo con los líderes y la comunidad, ¿ya? A veces es necesario, ¿no? Que ante alguna situación que existe en la comunidad o ante algún cambio que se quiera emplear,
se trabaje con los líderes, ya que nosotros como profesionales trabajemos con los líderes, que informemos a los líderes, que tal vez empoderemos a los líderes para así nosotros poder ver algún tipo de, en este caso, de cambio en la comunidad. ¿Ya? Ante la ejecución, como bien se menciona aquí, nosotros debemos de utilizar un lenguaje claro y respetuoso, según la edad, la escolaridad, ya, y hasta el idioma. ¿Qué más? Negociar acciones posibles con la familia, no imponer, sino construir acuerdos, lo que mencionábamos, ¿no? Hay situaciones en las familias que deben ser tratadas con mucho tino. Ya, y por ejemplo, yo quiero cambiar sobre la alimentación o quiero cambiar alguna situación, yo a ellos yo no les puedo imponer, yo no les puedo decir, sí, vamos a cambiar esto y ya, como que ellos me acaten lo que yo les voy a decir. No, se debe de hablar con un lenguaje claro, ¿no? Ahí viene también la parte de que si nosotros de pronto conocemos situaciones de las familias o queremos abordar un tema, obviamente no debemos hacer uso del lenguaje médico, del lenguaje que de pronto nosotros entendemos, sino que debe ser claro lo que queremos priorizar, lo que queremos ejecutar con la familia. ¿Ya? Debe ser utilizarse el lenguaje claro, el lenguaje respetuoso, ¿no? Negociar las posibles acciones y registrar lo realizado y programar un seguimiento. Yo le hablé ya a la familia, ya lo que yo les mencionaba en antes. Yo hablé con la familia sobre la importancia del lavado de manos en una próxima visita y que yo de pronto le demostré cómo tenía que ser el lavado de manos. En una próxima visita que yo voy, ya la familia debería a ver, decirle yo, ¿no? A ver, realicemos un lavado de manos. A ver, recordemos, a ver, haga el lavado de manos. Y la familia dice que allí va a lograr como que esa conciencia y obviamente pues va a recobrar esto de la importancia del lavado de manos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos para finalizar? La parte de la evaluación, ¿no? Y aquí en la evaluación, aquí es necesario, ¿no? Conocer qué conocimientos ya ha adquirido a la familia. A ver, usted conoció esta parte, a ver, ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Ya? Si de pronto ha habido un cambio, ¿no? Un cambio dentro de las prácticas, dentro de las conductas, ¿ya? Resulta que queríamos influenciar en los controles, ¿ya? Entonces ahora solita esa familia, solita esa persona de ese círculo familiar debería acercarse al establecimiento de salud. ¿Ya? O resulta que mejora el entorno familiar, ¿ya? Mejoran los vínculos familiares y hay la reducción de riesgo, porque de pronto toda la familia ya como que se empodera de alguna situación, de pronto ya como que toma conciencia de alguna situación, ¿ya? Aquí eso es lo que vamos a valorar, ¿no? También hay que considerar que la familia dentro de la evaluación debe de conocer los signos de pronto de alarma si de pronto hay una presencia de una patología o alguna situación, ¿ya? Porque es importante el hecho de completar las vacunas, el completar los controles, ¿ya? Y cómo pues las familias van a modificar las prácticas, ¿ya? Las prácticas de riesgo que de pronto desencadenaban con la presencia de una enfermedad. Aquí hay que ver esa parte también, ¿no? Ya, si no se alcanzan los resultados, se valora y se reajusta el plan. Ya, eso es a lo cual está encaminado el proceso de atención, ¿no? La familia no logró adaptar alguna situación. O la familia, resulta que yo abordé un plan de cuidados que no era el que de pronto se ajustaba a la situación que ellos ameritaban o que ellos querían. ¿Qué debo de hacer yo? Yo debo de revalorar y de ajustar otra vez ese plan. ¿Ya? No debo de como que quedarme en el hecho de que ese plan, si resulta que no tuvo la situación que yo quería, pues no debe de quedarse de esa manera, ¿no? Sino que al contrario se debe de reajustar, se debe de valorar otra vez y se debe de otra vez determinar aquellos problemas que de pronto tenga la familia como tal, ¿no? Ya, y aquí, para finalizar, dentro de las preguntas finales, está el hecho de que si la intervención respondió al problema prioritario. Teníamos varios problemas y dentro de la evaluación yo debo de responder, ¿no?
¿Verdaderamente se respondió a aquella necesidad que tenía la familia? ¿Verdaderamente se influyó dentro de la situación que tenía la familia? ¿O la familia comprendió y participó activamente de aquel plan que yo quise poner en marcha ante un problema detectado? ¿O cómo debo de mantener, cómo debo de reforzar alguna situación con la familia? Esas son preguntas que se dice que nosotros deberíamos de hacernos ante haber realizado un plan de cuidados, ¿no? O de haber realizado el proceso de atención de enfermería. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Ahora, tenemos aquí un caso, ¿ya? Tenemos un caso. Tenemos un caso para ya entrar a lo que es el proceso de atención de enfermería, ¿ya? ¿Lo realizamos ahora o lo realizamos mañana? ¿Qué dicen? Ya ahorita como que es la hora del almuerzo. Mañana. Sería más factible que mañana. Ya, Mañana, licenciado. ya, vamos a quedarnos hasta aquí, ¿ya? Ya el día de mañana nosotros empezamos y ya vamos a utilizar pues los libros, ¿ya? Listo, vamos a quedar hasta aquí. Vamos a quedar hasta aquí, chicos, ¿ya? El día de mañana allí pues yo sí les voy a pedir que ustedes tengan, espérense un momento, déjenme tomar una captura porque no he enviado la evidencia. Ya el día de mañana, ya el día de mañana trabajaríamos con los libros. Bueno, no sé hasta qué día va a estar esta situación del problema de la luz en Colonche, pero bueno, mientras siga, pues nos toca seguir aquí en la virtualidad, ¿no? Ya, entonces mañana pues todos tengan a la mano los libros, que mañana ya entramos de lleno a ver esto del proceso de atención. ¿Ya? Bueno, voy a finalizar la sesión. Voy a finalizar la sesión. Tengan una buena tarde, nos vemos.